Buenos días, bienvenidos a todos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Diego Caligari, gerente de desarrollo de negocios para América Latina de Johnson Control para el sector de Fire Suppression Product. FitFlow es nuestro distribuidor autorizado en sistemas de extinción por espuma ANSUL, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre sistemas de extinción por espuma. Pueden realizar preguntas y estaremos al final haciendo una sesión de respuestas, más que nada para no cortar durante la presentación, que los demás participantes no sepan las preguntas que nos han llegado. ¿De qué viene el tema? Bueno, ¿qué es una espuma? ¿Qué es una espuma para incendio? Lo podemos definir como una espuma para combate de incendio, como un agregado de burbujas de aire formado por una solución acuosa, cuya densidad es inferior a la de los líquidos inflamables. ¿Cuál es la idea? De que sea inferior, que flote sobre los líquidos inflamables, usadas especialmente para formar una capa flotante cohesiva. No solo tiene que flotar esa capa, sino que además tenemos que lograr que esa capa quede unida y cubra toda la superficie del combustible. Una capa flotante cohesiva sobre el combustible líquido inflamable y previene o extingue el fuego mediante la exclusión de aire o por refrigeración. Vamos a ver más adelante que básicamente la espuma es 90 y algo % de agua y una mínima cantidad de espumígeno. Por lo tanto, la espuma también va a refrigerar. Y al formar la capa cohesiva por encima del combustible, impide que el oxígeno llegue al combustible y siga el incendio. También previene la reignición, ya que evita la formación de vapores inflamables y tiene la propiedad de adherencia a las superficies, lo cual provee protección de exposición a los incendios adjuntos. Formamos la capa, flota sobre el combustible, queda unida, genera una manta que impide que el oxígeno ingrese y además impide que los vapores salgan al exterior y tengan contacto con el oxígeno. En definitiva, es una forma de hacer flotar el agua. Durante la presentación vamos a hablar en varios términos, vamos a hablar de lo que es concentrado, solución de espuma, espuma y tasa de expansión. ¿Qué es el concentrado? Es la base de espuma suministrado por el fabricante. Es lo que nosotros usamos mezclado con el agua para generar la solución de espuma, que es la mezcla de dicho concentrado con el agua que aportamos del sistema de incendios. La espuma es la solución final mezclada con el aire aspirado. No solo necesitamos agua, no solo necesitamos el concentrado, sino que además necesitamos que esa solución de espuma se mezcle con aire. Luego vamos a ver de qué manera lo logramos. Y a partir de eso logramos distintos tipos de espuma que varían en su composición y varían en la tasa de expansión. Es en el volumen de espuma entre el volumen de solución de espuma. Después lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva lo que se trata es, a partir de 1 litro de solución de espuma, ¿cuánto volumen de espuma obtenemos? Aplicaciones principalmente para fuegos clase B, bidimensionales. La espuma, después vamos a ver en casos particulares, pero normalmente no tiene la propiedad de moverse en un plano vertical, porque escurre. Entonces, principalmente la vamos a usar para fuegos clase B, líquidos combustibles inflamables bidimensionales. Ya sea para inflamables con un flash point por debajo de 37 o para lo que llamamos líquidos combustibles con un flash point por encima de los 37,8 grados centígrados. Y también sirve para líquidos polares y no polares. Principalmente los combustibles polares son los derivados del petróleo crudo, los hidrocarburos, gasolina, diésel, jet fuel, heptano, queroseno.
Y también se pueden usar para solventes no polares, que normalmente son productos de destilación que tienen una gran capacidad para mezclarse con el agua, ketonas, éteres y alcoholes. Luego vamos a ver también qué se usa en uno y qué se usa en otro caso. Las espumas para incendio, básicamente en la historia se han desarrollado al principio a partir de proteínas. Luego estas proteínas se mezclaron con fluorosurfactantes para facilitar la flotación y se obtenieron las primeras fluoroproteínas. Luego, más adelante, se empezó a trabajar con detergentes sintéticos y también con fluorosurfactantes y se obtuvieron las espumas que llamamos AFF, Aqua Film Forming Foam. De allí viene la palabra AFF. Y las primeras fluoroproteínas también derivaron en lograr sustancias que flotaran y generaran una capa flotante sobre el combustible y fueran las Film Forming fluoroproteínas. Más adelante se siguió investigando y se lograron proteínas que también trabajen con solventes no polares, a las cuales se le agrega un polímero sintético y a partir de las espumas AFF, Aqua Film Forming Foam, se llega a las espumas resistentes a alcoholes, AFF, Alcohol Resistant Aqua Film Forming Foam. Este es un tipo de espuma que luego vamos a ver más adelante cuáles son las aplicaciones. Esto es un poco cómo han evolucionado y hoy al día básicamente se utilizan las espumas AFF o las AFF y las otras tecnologías principalmente se fabrican para sustitución de sistemas o equipos existentes, pero no para nuevas aplicaciones. ¿Cómo trabajan las espumas AFF? Estándar. Vemos ahí que tenemos la espuma, las burbujas. Podemos ver por debajo de las burbujas que se forma un film acuoso. Ese film acuoso es el que permite que la espuma camine, se mueva y se distribuya rápidamente sobre la película de combustible. Y además, ese film acuoso va drenando combustible, va drenando agua hacia el combustible y es parte de lo que logra también el enfriamiento de ese combustible. Lo que aquí hay que tener cuidado cuando tenemos un incendio que se desarrolla durante mucho tiempo, es que si tenemos un incendio de refinería que dura muchos días, el agua que se acumula en el fondo del tanque puede llegar a generar una evaporación violenta y eso hace que haya un crecimiento rápido del líquido por debajo del combustible y que el combustible salga violentamente por fuera del recipiente o del tanque que lo contiene. Decíamos, luego vinieron una segunda etapa de tecnología que son las espumas AFF resistentes al alcohol, las AFF, y que se les agrega una membrana polimérica. En una representación un poco simplificada podemos entender que la membrana de polímero se desarrolla por debajo del film acuoso y eso impide de alguna manera que el agua y el film acuoso tengan contacto con el combustible y se disuelva en el agua. El alcohol disuelve el agua muy fácilmente. Si nosotros desarrollamos una espuma estándar por arriba del alcohol, como básicamente la espuma es agua, esa espuma se disuelve en el alcohol y no logramos el efecto que decíamos al principio de una capa flotante cohesiva que logre cubrir como si fuera una manta toda la capa de combustible. Los tipos de espumígeno. Decíamos, teníamos originalmente las proteínas, se le agregaban fluorosurfactantes y obteníamos lo que eran las fluoroproteínas. Luego vino la etapa de las AFF y acá vemos que tenemos distintas concentraciones y distintos tipos de espumas.
la AFFF al 1%, luego primero se desarrollaron las AFFF al 6%, luego se desarrollaron al 3% y por último al 1%. Además, existen espumas de especificación militar al 3 o al 6% y espumas para baja temperatura. Al día de hoy, cuando se desarrollan nuevas aplicaciones, normalmente lo que se usa son espumas al 3%. Si bien las espumas al 1% tienen la ventaja que los equipos son de menor tamaño, la desventaja o el problema que tienen al día de hoy es que no todos los equipos están certificados para el uso de espuma al 1%. Lo más normal es, si yo tomo los equipos de Ansul, lo más normal es que cuando leo la especificación, mi equipo normalmente está certificado para espumas al 3 o al 6, y solo algunos equipos están certificados para el 1%. Entonces, cuando uno piensa en un diseño, tal vez dice, bueno, voy a diseñar al 1, voy a optimizar equipos, voy a necesitar menos cantidad de concentrado, un bladder más chico, pero me encuentro luego que mi equipo, ya sea la cámara de espuma o ya sea el monitor o lo que vaya a usar, no está certificado para esta concentración de espuma. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a diseñar al 1% que los equipos que necesite usar estén certificados para ese porcentaje. Lo normal, la mayoría de los equipos y en general hay un buen desarrollo de certificaciones para espumas al 3%. Bien, después tenemos lo que son las espumas de especificación militar. Si bien las espumas son de similar composición, lo que tiene la especificación militar es muy estricta en los componentes que tienen que usar, es una espuma bastante más cara que la espuma estándar. ¿Por qué se desarrolla especialmente? Porque la Armada de Estados Unidos adquiere espumas de especificación militar de cualquier fabricante y eso le permite mezclar espumas de cualquier fabricante. En las espumas comerciales, en las espumas estándar, uno no puede mezclar espuma de distintos fabricantes y tampoco puede mezclar equipos de distintos fabricantes. Si yo tengo un bladder Ansul, debo usar una espuma Ansul. Y si estoy dentro del bladder usando una espuma Ansul al 3%, debo reponer con espuma Ansul al 3%. No puedo cambiar de fabricante y, por supuesto, mucho menos de concentración. En la especificación militar, como es una especificación bastante más estricta, les permite mezclar fabricantes sin tener problemas con el uso de las espumas. Y por último tenemos las espumas de baja temperatura, que están diseñadas para aquellos ambientes donde el uso normal es a temperaturas, hay que revisar las especificaciones, pero creo que son algo así como menos 20 grados. Eso sería lo que tiene que ver con las espumas AFFF. Y por último tenemos las espumas AR, AFFF, Alcohol Resistant, Aquafil Forming Foam. Y estas espumas vienen con un doble porcentaje, el 1 y el 3%, que representan el uso de los porcentajes para hidrocarburos o para alcoholes. Si en nuestra instalación tenemos una aplicación que mezcla los dos tipos de combustibles, tenemos tanques de hidrocarburos y tanques de combustible tipo alcoholes, lo más conveniente es usar una espuma al 3x3 porque eso facilita o evita confusiones al momento de la descarga. Yo sé que en cualquier circunstancia estoy trabajando al 3, en cambio si uso una espuma al 1 o al 3 tendré que ver si la aplicación que tengo que hacer es de alcohol o si la aplicación que tengo que hacer es hidrocarburos y ver de qué porcentaje estoy usando mi espuma. Y por último también la espuma al 3, 6%. Y además, a la derecha, podemos ver otros tres tipos de espuma. Una espuma de entrenamiento. Esta espuma no tiene propiedades de extinción, simplemente fue desarrollada para cuando uno hace un entrenamiento, una prueba, poder descargar espuma, ver cómo se distribuye, cómo es la salida y poder hacer entrenamiento y prácticas en trabajos de extinción. La espuma Silvex, que es una espuma para fuegos clase A, para incendios forestales, y por último la espuma Target 7, que en realidad no es una espuma de incendio, sino es para combate de derrames.
para determinadas sustancias puedo utilizar esta espuma, genero una capa y evito que haya una emanación de gases tóxicos. Hay que revisar la ficha técnica para ver para qué tipo de vapores son los que se pueden aplicar estas espumas. Pasamos aquí a ver un poco cómo es que trabajan las distintas espumas y cómo es, qué quiere decir cuando hablamos del 1, el 3 o el 6% de concentración. Cuando hablamos del 1%, quiere decir que estoy utilizando por cada litro de concentrado, le debo agregar 99 litros de agua, y en esta tabla comparativa vemos lo que nos rendirían 6 bidones de espuma al 1, al 3 o al 6%. Cuando yo hoy les hablaba que utilizar un bladder tank, utilizar una espuma 1%, trae como ventaja tener un bladder tank más chico. Acá vemos cuánto concentrado final obtenemos a partir de 6 bidones del 1, el 3 o el 6. Como vemos, al 1 es superior a lo que obtenemos con las otras concentraciones. Y por último, lo que hablábamos de la expansión. Cuando nosotros hablamos de expansiones, a partir de 1 litro o 1 metro cúbico o un determinado volumen de concentrado de espuma que está representado en azul, ¿cuánto espuma obtenemos? Cuando hablamos de espumas de baja expansión, por cada litro o por cada volumen de concentrado obtenemos el doble hasta 20 veces el concentrado de espuma. Esto es una espuma de baja expansión. ¿De qué dependerá la tasa? Del elemento que estemos usando para descargarla, del diseño que estemos usando y del tipo de descarga que hacemos. Bien. Después tenemos las espumas de media expansión, cuya expansión está entre el 20 y 200 veces. Y por último, las espumas de alta expansión que andan por encima de 200 veces a 1. Por ejemplo, cuando utilizamos espuma de alta expansión para hangares con nuestros equipos Jetex, aproximadamente la tasa de expansión anda entre los 500 y los 800 veces. O sea, por cada metro cúbico de concentrado de espuma que obtenemos, vamos a generar algo así como 800 metros cúbicos de espuma, lo cual hace ver la importancia o la gran capacidad que tiene de cubrir, por ejemplo, un volumen en el caso de los hangares. Bien. Tenemos las espumas, tenemos espumas AFFF, tenemos espumas AFFF para alcoholes. Ahora necesitamos que esas espumas de alguna manera, primero que nada, obtener la solución de espuma, lograr mezclar el concentrado de espuma con el agua. Para eso tenemos distintos métodos, distintas formas. Podemos hacerlo a través de un sistema de bladder y a partir de eso, en un proporcionador de presión balanceada, obtener la solución. O podemos hacerlo a través de un tanque atmosférico y a través de una bomba patines, obtener a través de un proporcionador de presión balanceada o a través de un proporcionador de línea, también obtener la solución. Podemos utilizar un tanque atmosférico de espumígeno y una bomba de incendio con un proporcionador lineal y llegar a la solución. O podemos usar proporcionadores around the pump. Estas son las 4 tecnologías que podemos utilizar para obtener la solución de espuma a partir del concentrado que nos vende el fabricante y el agua que obtenemos de la línea de incendio. Empecemos a ver un poco lo que son los equipos. Tenemos por un lado lo que son los bladder tank. Los bladder pueden ser tanto horizontales como verticales. ¿De qué dependerá utilizar uno o utilizar otro? Simplemente del espacio que tenemos para instalarlo, la facilidad de transporte, las puertas de acceso que tenemos y por último, digamos que queda a gusto del consumidor. A algunos les resultará más práctico utilizar un bladder horizontal, a otros un vertical. No hay ninguna preferencia especial por el tipo de bladder a utilizar. Capacidades, los horizontales vienen de 1000 a 3000 galones, los verticales
arrancan un poquito antes, 25 galones, y pueden llegar a los 2.000 galones, son un poco más chicos. Y por último, ¿cómo se compone o cómo está formado? ¿Cómo es un bladder? Tenemos una carcasa metálica, lo que le llaman el shield o la coraza. Por dentro tenemos una vejiga de goma. Internamente, esta vejiga de goma en los tanques horizontales está sujeta en los cabezales y también en la parte superior e inferior. Mediante un cuello, es una vejiga, un elastómero, un tanque de goma, de material, una goma o un material especial, que tiene, en el caso de los horizontales, 4 cuellos que se afirman en las platinas. Por dentro de la vejiga de goma tenemos unos tubos para poder sacar el concentrado de espuma. Estos tubos son de PVC y están perforados. Tenemos una válvula de ventilación y llenado. Por este lado es donde se carga el tanque y luego se puede ventear. Tenemos la válvula de entrada de agua y la válvula de ventilación del tanque. Y también una válvula de drenaje para el tanque y una válvula de drenaje y llenado que va hacia adentro de la vejiga. Ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver una animación de cómo esto funciona y en todo caso volvemos a la imagen de lo que es el bladder. Acá tenemos una imagen, la parte gris es la línea de agua, de la línea de agua sacamos una conexión a el bladder, a la parte externa y, por aquí tenemos la parte externa, inyectamos agua en lo que es la carcasa, en el shield del bladder, el agua entra, comprime la vejiga, el espumígeno que está dentro va a salir por el tubo del centro y va a retornar a la cañería del agua. Por lo tanto logramos, acá tenemos instalado el proporcionador. Con este proporcionador logramos la concentración deseada del 1, el 3 o el 6%, dependiendo cómo sea la espuma que estemos utilizando. ¿Ya? Como vemos aquí, el agua entra entre la carcasa y la vejiga y el agua que entra va comprimiendo la vejiga y es lo que sirve como impulsor de espuma para mezclarse con el agua. Importante aquí, vamos a ir un poco para atrás de nuevo. Importante aquí, entre el tanque y la vejiga lo que tenemos es agua. Cuando entra el agua presiona y hace que el espumígeno salga. Si en una inspección de rutina, que deberíamos hacerla anualmente, por la válvula de drenaje del tanque, de la cáscara, la que tenemos aquí abajo, sale una mezcla de agua con espuma, quiere decir que tenemos algún problema en el tanque, está pinchado y estamos drenando el espumígeno hacia la parte de la carcasa. En esta zona de aquí, o sea, lo que obtenemos por la parte baja, nunca podemos conseguir, nunca podemos encontrar que hay concentrado. Si tenemos concentrado es porque tenemos un problema. Lo mismo, si hacemos una toma de muestra del bladder de la parte interior y obtenemos agua, quiere decir que por alguna razón se nos está metiendo agua para dentro de la vejiga propiamente dicha y tenemos un problema, deberíamos hacer algún mantenimiento. ¿Cuáles las ventajas del bladder? Tiene un bajo mantenimiento, prácticamente una vez que uno lo llena, lo acondiciona para funcionar, hasta que no funciona no se toca, no hay mucho mantenimiento que hacer, más allá de las revisiones periódicas del estado de la espuma y del estado de controlar que no haya espumígeno entre el tanque y la carcasa. No necesita una fuente externa de energía, con la corriente de agua es la que hace que impulse y la que hace que el tanque funcione. Y de alguna manera es la que hace funcionar proporcionalmente el tanque. Si tengo más demanda va a entrar más agua, va a salir espuma más rápido. Si tengo menos demanda va a entrar menos agua y la espuma, el concentrado va a salir más lentamente. Y la desventaja que tiene es que una vez
que el tanque empieza a funcionar o descargó o está funcionando, no puedo hacer una reposición de espuma hasta que no termine la operación. No puedo ir reponiendo espuma a medida que voy sacando, como si lo puedo hacer, vamos a ver más adelante, en un tanque atmosférico. O sea, la cantidad que tengo es limitada. Funciona el sistema, se acaba la espuma, tengo que parar el sistema para poder hacer una reposición. Esto ya lo vimos. Segundo método, el uso de un pump skid conectado a un tanque de espuma atmosférico. Capacidad de las bombas. Empezamos con bombas con un proporcionador de 2 pulgadas y una capacidad de 30 galones por minuto, entre 30 y 300 galones por minuto, y podemos llegar hasta bombas con un proporcionador de 8 pulgadas que nos pueden erogar entre 500 y 5.500 galones por minuto de espumígeno. Son bombas de desplazamiento positivo, no se pueden usar bombas centrífugas porque el líquido es muy espeso y además si hacemos funcionar con un espumígeno una bomba centrífuga, lo que logramos es generar espuma dentro del rotor y no logramos que eso impulse. Por lo tanto, se utilizan bombas de desplazamiento positivo. Un panel de control con arrancador. El panel tiene todos los controles para hacer funcionar la bomba. Conjunto de válvulas de control. Viene premontado en un skid ya pronto para llegar, plantar en el lugar, hacer las conexiones de tubería y empezar a funcionar. La tubería concentrada es de bronce para uso en ambiente marino. Pintura epoxi estándar o para ambiente marino, eso depende de la solicitud que se haga. Incluye ya el proporcionador en el mismo conjunto. Una válvula de diafragma, que es la que mantiene la presión igualada de agua concentrado. Nosotros debemos lograr que el concentrado que entra a la corriente de agua tenga la misma presión que el agua que estamos descargando. Por lo tanto, además incluye un doble manómetro de control. Se utiliza con tanque atmosférico y, como decíamos, viene ya montada sobre patines. Viene montada ya sobre su skid con la toma de entrada, toma de salida a la descarga, su proporcionador premontado y todas las válvulas necesarias. De manera que uno llega a la obra, planta la bomba, hace las conexiones y el sistema queda funcionando. Ventajas: la cantidad de espumígeno disponible es ilimitada. De alguna manera, al ser un tanque atmosférico, nosotros podemos durante la operación seguir reponiendo concentrado de espuma sin tener que parar el sistema. La desventaja es el costo de mantenimiento. Es una bomba. Hay que prenderla periódicamente, hay que alimentarla eléctricamente, revisar todos los sistemas mecánicos que funcionen y revisar todo lo que es la parte de tableros eléctricos. Y también la gran desventaja es necesito una fuente de corriente externa para alimentarla, que es la gran diferencia que tiene con los bladder tank. Bien, tenemos el concentrado de espuma, lo tenemos ya sea en un tanque atmosférico o en un bladder tank acumulado. Lo hacemos salir del bladder, lo hacemos pasar por la bomba, tenemos que lograr ahora proporcionarlo correctamente, lograr que mi espumígeno al 1% se mezcle con 99 litros de agua o que mi espumígeno al 3% se mezcle con 97 litros de agua. ¿Cómo hacemos eso? A través de proporcionadores. Proporcionadores de presión balanceada en línea o proporcionadores lineales. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Para conseguir la mezcla tenemos proporcionadores de presión balanceada, proporcionadores de rango variable, FlowMax, ya sea para bladder tank como para bombas, proporcionadores en línea de presión balanceada y proporcionadores lineales. Los primeros son los proporcionadores de presión balanceada. Simplemente se trata de un proporcionador con una placa orificio, una corriente de agua, el concentrado entra, la placa orificio es la que regula el porcentaje que estamos obteniendo y la corriente de agua, este es un proporcionador que se llama muchas veces de bueno, se me fue, no importa, después lo recordaré. Es un proporcionador que en definitiva, por efecto
por efecto de depresión, arrastra la solución de espuma. ¿Bien? Son ULFM de material de bronce, bien enroscado para 2 y 2,5 pulgadas, y lo que les mencionaba hoy más temprano, por ejemplo, este proporcionador sirve para espumas a triple F al 1%, sirve para espumas al 3%, al 3% AR a triple F, pero por ejemplo no nos sirve para espuma, la que veíamos hoy, 3%, solo sirve al 3%, y también sirve para el 6 y para el 2/3. Por eso les decía, si por ejemplo tenemos que dimensionar una solución de una planta que tiene alcohol, que tengo que usar un proporcionador y tengo además hidrocarburos, debería irme a una espuma proteínica, fluoroproteínica, perdón, una triple F al 3%. No podría usar una triple F 1% 3 porque no está listado este proporcionador para ese uso. ¿Bien? Si lo que requerimos son mayor caudal, mayor cantidad de flujo, nos tenemos que ir a proporcionadores ya de 3 u 8 pulgadas. Estos ya no vienen enroscados, vienen para poner ya sea con platina o para poner dentro de la cañería entre platinas, y aquí tenemos proporcionadores de 3 a 8 pulgadas que pueden manejar desde 70 a 800 galones por minuto hasta 500 o 5500 galones por minuto. Bien, acá vemos la entrada de espuma y la pasada de agua, y la placa orificio, que es la que regula la concentración, la proporción del concentrado que vamos a usar. Tanto este proporcionador como este proporcionador los tenemos que dimensionar para un flujo o un rango de trabajo fijo, entre 35 y 400, entre 30 y 300 o entre 300 y 3400. Si en cambio tenemos una aplicación que el consumo es muy variable, por ejemplo, si diseñamos rociadores, nosotros debemos diseñar para hasta 4 sprinklers trabajando, pero puede ser que se nos abra uno solo. Entonces tenemos que manejar diferentes flujos de concentrado de espuma. Para ello podemos hacerlo a través de un proporcionador de rango variable Flowmax. ¿Cuál es la ventaja? Perdón que adelante. Este proporcionador, el único, un solo proporcionador, nos puede manejar flujos desde 51 a 3000 galones. O sea, si yo tengo en mi instalación el consumo menor, que es de 100 galones por minuto, porque estoy atendiendo, por ejemplo, un único rociador, o tengo un tanque que necesita 2000 galones por minuto, puedo con un solo proporcionador atender los distintos requerimientos, y el proporcionador va a regular el caudal solo, va a trabajar solo. ¿Cómo funciona? Tiene una abertura que pivotea. Al pivotear, al moverse, abre el flujo de espuma. Cuanto mayor es el caudal, mayor es la apertura y permite una mayor cantidad de entrada de espuma. Entonces, a menores flujos permite poca entrada de concentrado, a mayores flujos permite una entrada mayor de concentrado de espuma. Está diseñado principalmente para cumplir con los requerimientos del NFPA 16, para el uso con rociadores o también para el uso para la aplicación del NFPA 30. Material, cuerpo de bronce, todo lo que son las piezas móviles interiores son de acero inoxidable, permite colocarlo entre bridas, viene con mínimas partes móviles y solo permite el uso de espumas al 3x3 AR triple F o al 3% a triple F. Y de vuelta a lo que les decía, si nosotros queremos hacer un diseño con un rango variable muy amplio, donde pensamos utilizar una espuma al 1%, es incompatible con el uso de este tipo de proporcionadores, ya que no están listados para el uso de espuma al 1,3, ni al 1% a triple F.
Optimiza costos porque necesitamos una única línea de concentrados para atender todos los riesgos. Optimiza la instalación, es un único equipo en lugar de tener que poner 8 proporcionadores. Reduce tiempos de equipo, de tubería, de instalación y también de mantenimiento, es un único equipo al que tenemos que atender. Hay que tener un poco de cuidado con las distancias de instalación. La máxima distancia, si lo trabajamos con bladder, son 35 pies, no puedo alejar el bladder más de 10 metros. La cometida es por tubería de 2 pulgadas. La cometida de concentrado de espuma es con tubería de 2 pulgadas. Y se puede utilizar para aplicaciones en hangares donde utilicen sprinkler, granja de tanques donde tengo variados tamaños de tanques y variados consumos, depósitos, plantas químicas o cargaderos de camiones de vuelta. En los cargaderos, dependiendo un poco cómo va el diseño, puede que tenga que hacer la descarga en una única línea de carga o que tenga que abrir más de una línea de carga. Rangos que maneja de 51 a 3.000 galones y el proporcionador es de 6 pulgadas con una entrada de concentrado de una tubería de entrada de concentrado de 2 pulgadas. Después tenemos los proporcionadores en línea de presión balanceada, IBP o el IBP-M. El IBP-M, la diferencia que tiene es que puedo manejarlo manualmente, puedo abrir la línea de concentrado manualmente. Solo está diseñado o permitido para el uso con tanque atmosférico. La gran ventaja que tiene es que permite ubicarlo junto al riesgo. Si yo tengo una granja de tanques, puedo hacer mi instalación y puedo llevar este proporcionador. Suponiendo que tengo 4 tanques, puedo poner un proporcionador al pie de cada uno de esos tanques y manejarlos como sistemas de alguna manera independientes. El material es cuerpo de bronce, trimes de acero inoxidable y es apto para ambiente marino. Está listado WLFM, se puede utilizar con cualquier tipo de espuma Ansul y permite el uso de múltiples proporcionadores con una única fuente de suministro. Acá vemos un poco cuál es la idea, el esquema de instalación. Yo tengo mi tanque atmosférico, tengo mi bomba de espuma y llevo mi línea de espuma a lo largo de la instalación, distribuyo mi línea de espuma en el parque de tanques y puedo atender cada uno de esos tanques con un proporcionador, suministrando, colocando la fuente de suministro concentrado al pie del riesgo. ¿Bien? Permite utilizarlo con una variedad amplia de flujos y presiones, responde rápidamente a los cambios de presión, acomoda la proporción mediante una válvula de desplazamiento que tiene el proporcionador y está disponible en 6 dimensiones, desde 2 a 8 pulgadas y podemos manejar flujos desde 30 hasta 5.000 galones por minuto dependiendo del tamaño del proporcionador que utilicemos. Y el IBP es similar al anterior, lo único que incluye una válvula manual de balance de espuma. Puedo localmente, mediante esta válvula, regular la proporción de espuma que quiero que descargue. Después tenemos el proporcionador de rango variable FlowMax PPB, similar al que explicamos anteriormente. La única diferencia es que este puede trabajar con tanque atmosférico. Me disculpan un minuto, voy a conectar la corriente. Estamos prontos. El PPB es Pump Proportional Weather Range, similar al anterior decíamos, pero trabaja mediante el uso de bomba. Listado LFM, se puede utilizar para NFPA 30, cuerpo de bronce interior de inoxidable, para colocar entrevidas, mínimas partes móviles y de vuelta solo para el uso con Ansulay al 3x3 o, Ansulay 3x3 a RFF o Ansulay al 3% a FFF. Bien. Trabaja similar al anterior, pasa el flujo, mueve la clapeta, hace desplazar
el eje superior y eso proporciona la cantidad de espuma que está entrando. Elimina la necesidad de múltiples proporcionadores, una única línea de concentrado, optimiza tiempo de instalación, reduce el costo de equipo, tubería, instalación y mantenimiento. A diferencia del anterior que se utiliza solo para el bladder, del FlowMax estándar, este se puede trabajar en 6 o en 8 pulgadas. La entrada de concentrado de espuma solo viene de 2 pulgadas y puede manejar el de 6 rangos de 51 hasta 3.000 galones y el de 8 rangos de 62 hasta 4.800 galones. Aplicaciones: hangar con sprinkler, granja de tanques, depósitos, plantas químicas, cargadero de camiones. Y después tenemos los proporcionadores en línea. Este proporcionador se coloca directamente al suministro de espuma, al tanque de suministro de espuma. La corriente de agua pasa por diferencia de presión, arrastra el concentrado y lo manda a la línea de concentrado. Por aquí sería la toma de concentrado, por aquí el flujo de agua. Introduce un flujo de espuma controlado por una corriente de agua. Para el uso con tanques de espuma atmosférico, simplemente se coloca el equipo sobre el tanque de espuma de concentrado atmosférico, cuerpo de latón, el orificio de regulación de acero inoxidable, entrada y salida en EPT, el porcentaje de concentrado es fijo y el gran problema, la gran desventaja que tiene, que arrastra una pérdida de presión del 35%. Si yo estoy alimentando con una línea de 100 PSI, a la salida del proporcionador tengo 65 PSI. El proporcionador consume el 35% de la presión de entrada. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando hago el diseño, tener presión suficiente a la entrada del proporcionador para que el proporcionador trabaje y tener presión suficiente a la salida del proporcionador para tener un tiro que me permita llegar hasta el lugar donde voy a tener que hacer la descarga de concentrado o de espuma. Alcanza caudales específicos en función de la presión del agua. Cuando se suministra caudal y presión alta requerida, son muy económicos, pero de vuelta necesito un buen caudal y una buena presión para poder cubrir las necesidades del riesgo. Existen limitaciones en la longitud de la tubería que puedo utilizar o de las mangueras que puedo usar. Se aplica mucho para líneas manuales y no aplica riesgos fijos donde haya falta de presión o una necesidad de variación de flujo. El consumo y el suministro es fijo. Veíamos cómo funciona. Y hasta ahora tenemos cubierto lo que son sistemas de bladder, bombas de incendio, faltó tachar aquí, proporcionadores de presión balanceada, proporcionadores en línea, proporcionadores lineales, y logramos tener la solución de espuma. Por ahora tenemos el concentrado, tenemos el agua, lo mezclamos y obtuvimos la solución. Ahora hay que lograr que esa solución de espuma forme la espuma y descargue sobre el riesgo que tengo que proteger. Eso lo hacemos mediante los elementos de descarga. ¿Cuáles son los elementos de descarga? Sprinkler, aspirados y no aspirados, monitores manuales, oscilantes, monitores oscilantes con control remoto, monitores seductores, lanzas, boquillas aspiradas y no aspiradas, cámaras de espuma, generadores para tanques de techo flotante, generadores subsuperficies, tráiler, vehículos de intervención rápida. Todos estos elementos son los que me permiten, luego de tener el agua, el concentrado, descargar la espuma y formar la espuma en el riesgo. ¿Bien? Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Boquillas y rociadores no aspirados. Normalmente para las espumas AFFF se utilizan rociadores estándar. La única diferencia es que tengo que quitar el bulbo para utilizarlos si lo que estoy haciendo es un diseño de boquilla abierta. El rociador no se fabrica sin el bulbo, viene con el bulbo y tengo que quitarlo antes de la instalación. ¿Cómo se quita?
simplemente en agua hirviendo, por ejemplo, es un método muy sencillo, y ya tengo mi boquilla para espuma. La espuma no se produce en el rociador, la solución de espuma pasa a través del orificio y posteriormente impacta en el deflector. Al impactar en el deflector se abre y alcanza la suficiente energía para que durante la caída se airee y se vaya formando la espuma. Las espumas AFFF son, a partir del concentrado, es bastante fácil obtener la espuma, y la solución combinada con el aire entre la salida del dispositivo y la superficie del combustible es donde se produce la espuma. No son solo usados con espuma de formación, son solo para espuma AFFF, no puedo utilizar estos elementos para espumas proteínicas. Para las espumas proteínicas, las de vieja generación, debo utilizar rociadores aspirados. Estos son los rociadores aspirados. Entra el agua, por aquí tiene una toma de aire, el aire ya empieza a mezclarse con el agua dentro del rociador, luego tengo un área de expansión con dos paletas cruzadas que mecánicamente hacen que el flujo se abra, se airee, y finalmente lo que logro es ya a la salida del rociador obtener una espuma, las burbujas ya a la salida del propio rociador. No como en el anterior, que la espuma se forma durante la caída. Aquí ya obtengo espuma a la salida del rociador. No es necesario utilizar estos rociadores para espumas AFFF, pero sí existen algunas aplicaciones donde tengo limitado el flujo de aire o donde las distancias que tengo desde el rociador al material que voy a extinguir son reducidas, o donde tengo corrientes de aire importantes, donde muchas veces es recomendable utilizar este tipo de rociadores, aún con espumas AFFF. ¿Bien? Es un sistema de aspiración de aire tipo Venturi. La boquilla ya es la que forma la espuma, trabajan a media velocidad. Normalmente se aplica para el FPA 16. Existen modelos montantes y colgantes con aprobaciones UL, son de bronce y requeridos para espuma obligatoriamente para espumas proteínicas y fluoroproteínicas, no requeridas especialmente para sintéticas, pero reitero, para algunas aplicaciones y algunos tipos de diseño es conveniente usar este tipo de boquillas aún para espumas sintéticas AFFF o ARAFFF. Acá vemos una aplicación para lo que se llaman cargaderos de camiones de combustible. Y pasamos a lo que son los monitores. ¿Para qué se utilizan? Parque de tanques, hangares, helipuertos, distintos tipos de monitores. Todos ellos, esta forma que tenemos aquí es simplemente para evitar que cuando se abran exista una fuerza de reacción que haga que el monitor gire. Estos son los monitores estándar, estos son con motor hidráulico. La propia agua hace que el monitor sea oscilante, se puede regular la oscilación que se permite, y lo que llamamos el monitor está conectado a la boquilla, que es la que, de vuelta como lo hace un rociador, es la que permite que el agua se abra, la solución de agua espuma se expanda y tome aire y genere la espuma. También podemos utilizar boquillas seductoras. Esta boquilla es para uso en parques de tanques, es muy económica y permite, mediante esta manguera conectada directamente a un tanque de espuma, por efecto Venturi, que al descargar el agua arrastre el concentrado de espuma y obtener la espuma al pie del tanque o al pie de la descarga. De vuelta aquí hay que tener cuidado con las distancias entre lo que son la boquilla de aspiración y la succión que tenemos. El largo de esta manguera que vemos aquí está limitado y la altura entre el tanque de suministro y el monitor también está limitada, porque
de contrapresión que tenemos que hacer por efecto Venturi tiene mucho que ver con tenemos que vencer la presión atmosférica, entonces, y la pérdida de carga de la mangana. Entonces, está limitada tanto el largo como los altos a los que podemos instalarlos, y hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la instalación. Segundo elemento, cámaras de espuma. Cuando se utiliza, por ejemplo, para protección de tanques, especialmente los que tienen un doble techo, porque esta cámara incluye una membrana para evitar que los vapores se introduzcan adentro del tanque. Vienen con un orificio calibrado interno, que está por aquí. Y es importante cuando si nosotros requerimos el uso de una cámara de espuma AFF, no solo tenemos que decir que necesito una cámara AFC 170 para un rango de 150 galones por minuto, sino que al momento de hacer el pedido a fábrica debo especificar o la placa orificio, que eso surge a partir de un cálculo del K, del factor K de la cámara, o debo informar al fabricante cuál es la presión que le estoy dando y cuál es el flujo que quiero obtener para que el fabricante me pueda calcular el calibrado de la placa orificio. Tenemos 4 modelos, el AFC 90, 170, 330 y 550, que manejan rangos desde 49 galones por minuto hasta un máximo de 980 galones por minuto. Vienen con un sombrero de inspección que nos permite fácilmente retirarlo e inspeccionar la cámara adentro. Un sello de vapor de teflón, fácil de cambiar. Este sello se impide que los vapores del combustible vayan a la tubería de suministro del concentrado. Está enlistado su L y sirve para protección de tanques de techo flotante abierto, techo cónico flotante o techo cónico sin flotante interno. Para espuma de baja expansión, y se puede utilizar tanto con Blair como con bomba, como con proporcionadores lineales o con camiones de espuma donde se conecta, digamos, una línea seca, viene el camión de espuma, conecta la línea del tanque y hace la descarga, ¿no? Esta placa es el deflector, para lograr que la espuma cuando salga se pegue al borde del tanque. Importante en este sector de acá es lo que permite la entrada de aire, y mezclada con el flujo de concentrado es lo que va haciendo que se vaya formando la espuma a la salida. Nos hemos encontrado con equipos instalados desde hace algún tiempo con esta rejilla pintada completamente, lo cual impide un correcto funcionamiento, ya que no va a haber entrada de aire por este sector. Bien. Cámaras de espuma, decíamos, estas incluyen un sello de vapor. El sello de vapor nos permite utilizarlo en tanques con techo flotante abierto, con flotante cónico, con techo cónico y flotante interno, o con techo cónico sin flotante interno, porque lo que logramos es que los vapores no vayan hacia la cañería con el sello que tenemos internamente. Si lo que tenemos es un tanque de techo flotante abierto, podemos utilizar lo que es un FLR o un AFM, un Floating Roof Maker, construido en acero inoxidable, de vuelta incluye una pantalla circular para la entrada de aire, por lo tanto esta pantalla debe estar despejada, no puede estar pintada, no puede estar obstruida. Viene con su orificio de calibración y trabaja a presiones de entre 30 a 150 PSI, 2 modelos de FLR, el 30 y el 90, que pueden manejar flujos desde 6,7 galones por minuto hasta 198 galones por minuto. Estos son los FLR. Similar al anterior, tenemos los AFM, Ansul Foam Maker.
La diferencia con el anterior son los rangos que maneja. Perdón que voy a pasar para atrás. Este trabaja desde 7 hasta 200 galones. Este arranca en los 100 galones y puede llegar hasta los 980 galones por minuto. El funcionamiento es similar, lo único que manejan rangos distintos. Vuelvo al original, vuelvo al FLR. ¿Para qué sirve? Para tanques de techo flotante, double deck o de pontón, diques de parques de tanques, derrames. No necesita sello de vapor, no se utiliza sello de vapor porque está diseñado o pensado para áreas abiertas donde no tengo concentración de vapores. Se puede utilizar tanto con bladder como con bomba o con proporcionadores lineales. Decíamos el AFM similar al anterior, diferencia los rangos de flujo que maneja. Y acá vemos un uso típico en tanques de diques de tanques horizontales. Para los generadores de espuma FLR también puedo agregarle lo que es el vertedor de espuma. El vertedor de espuma simplemente lo que logra es que la espuma salga contra el borde del tanque e impide que la espuma se desparrame por fuera del sello, que en realidad es lo que queremos proteger. Sirve para tanques de techo flotante, double deck o de pontón, y tenemos dos modelos. El primero que es compatible con el FLR de menor rango y el segundo que es compatible con el FLR de mayor rango. Manejan desde 7 hasta 80 galones por minuto y desde 30 hasta 198 galones por minuto. Y por último tenemos generadores de espuma subsuperficie. No es la aplicación más común, al menos en América Latina. Básicamente, ¿cómo trabaja? Descarga el concentrado de espuma por debajo del combustible, ya sea en la línea de producto, hago una línea perpendicular, introduzco el concentrado en la línea de producto, o ya sea con una tubería independiente. Pero lo importante es que introduzco el concentrado por debajo del combustible, por lo tanto tengo que usar una espuma que tenga la suficiente resistencia para atravesar todo el combustible y cuando llega a la superficie lograr formar la espuma y cubrir la superficie del tanque. Vuelvo hacia atrás. Soporta hasta 40% de presión de entrada, o sea, la contrapresión que me hace el combustible, tengo que calcularla muy bien para que al llegar el concentrado logre salir del equipo. Se puede utilizar con espumas AFFF y fluoroproteínicas para uso de tanques de techo cónico y permite el uso ya sea con bladder, con bomba o con proporcionadores en línea. ¿Okay? Acá vemos instalaciones típicas. Tenemos equipos que van desde los 100, que pueden manejar desde 100 galones por minuto hasta 300, hasta 550, dependiendo del uso que le vayamos a dar. El nombre del equipo es HBP-FM, High Back Pressure Foam Maker. ¿Bien? Con esto redondeamos o terminamos lo que es el uso de espumas de baja expansión. Vamos a pasar ahora a los equipos para uso con alta expansión. ¿Para qué se utilizan? Principalmente hangares, protección de hangares con alta expansión o depósitos para materiales clase A. Vuelvo a lo que decía originalmente al principio, las espumas solo sirven para trabajar en fuegos bidimensionales, o sea, largo o ancho, porque no tienen capacidad de mantenerse en el plano vertical. De alguna manera, el uso de espumas de alta expansión contradice eso que dije al principio. El tema es que las espumas de alta expansión se pueden utilizar en aquellos lugares donde yo tengo una contención lateral. Yo tengo que definir un volumen en el cual estoy descargando la espuma y tengo que tener paredes de contención lateral que permitan que esa espuma suba y ocupe un volumen. No puedo utilizar esta espuma al exterior porque no logro que la espuma se fije en el plano vertical.
Cuando lo utilizamos en hangares, cuando lo utilizamos en depósitos clase A, lo que estamos logrando no es que la espuma se fije a una superficie, sino lo que estamos logrando es que la espuma quede contenida en un volumen y de esa manera crezca en altura. Porque en definitiva lo que tenemos que lograr es una cobertura de volumen, largo, ancho y alto de la espuma. ¿Cómo trabajan? Se introduce una corriente de aire y la solución de espuma hace mover un motor hidráulico. Acá tenemos dos boquillas que están girando, unidas a un ventilador, al blower fan. El blower introduce aire, las boquillas van girando y mueven mecánicamente la solución de espuma. Y por último tenemos unos baffles o foam screen que lo que hacen es airear aún más la solución y lograr que la espuma salga con expansiones que, como decíamos hoy, puede lograrse desde 500 hasta 1000 veces el volumen original de concentrado. Estos son los modelos, los Jetex. Podemos ver aquí, no está del todo feliz la foto, pero podemos ver las aspas rojas aquí adentro. Las boquillas, que son las que están de bronce, por este lado, la conexión del concentrado y decíamos, el concentrado entra, mueve mediante un motor hidráulico las palas, además las boquillas se mueven, por lo tanto vamos introduciéndole un movimiento mecánico al concentrado de espuma, las paletas introducen aire, generan un movimiento y una concentración de aire muy importante, y en los baffles vemos que tienen esta forma de zigzag, permite también una mayor superficie de contacto y de vuelta logramos un mayor entrada, un mayor contacto, una mayor aireación de la solución de agua. Importante acá, cuando vamos a diseñar soluciones con este tipo de equipos de espuma de alta expansión, tenemos que tener claro qué certificación necesitamos que tenga nuestro sistema. Como podrán ver, por ejemplo, el Jet 2A no tiene certificación FM, el Jet 5X sí tiene UL-FM, el 15A existe una opción solo con UL, existe una opción solo con FM y existe una tercera opción que es para el uso específico de gases de gas propano. Bien, LNG. Y dependiendo del equipo son las certificaciones que tiene y dependiendo del concentrado, por ejemplo, el Jet 5A está certificado UL-FM para el uso de espuma 2/3, pero no está certificado FM para el uso con espuma al 2%. Bien. Y tenemos una opción también de acero inoxidable certificado solo para UL. Entonces, importante si vamos a diseñar una solución de alta expansión, tener en cuenta que no todos los equipos están certificados con todas las, no tienen todos los sellos UL-FM. Entonces tendremos que tener en cuenta cuál es la aprobación que le vamos a requerir al sistema para ver qué equipo podemos usar. De repente yo hago un cálculo, me da que puedo utilizar equipos Jet X20, pero me están pidiendo que sea FM, entonces me tengo que ir a un Jet X15A, que es certificado FM, y en lugar de poner tantos equipos Jet X20, voy a tener que poner más cantidad de equipos Jet X15A. En cuenta, hay que tener eso en cuenta, es importante poder tener cuidado al momento del diseño. Acá vemos en un pequeño video lo que es una descarga de espuma desde techo. Vemos que la espuma se va formando en el piso y lo que tenemos ahí, el tanque que ven en el medio, es una marca que se utiliza durante las pruebas para saber a la altura que estamos llegando durante la descarga. En este caso los equipos están, aparentemente no se ve, no es muy feliz la filmación, pero estarían tomando aire desde el exterior. Se puede también hacer que el equipo tome aire del interior del hangar, se puede hacer que tome aire del exterior mediante ductos. Todo eso impacta en la forma de diseño y en las expansiones que logramos
a partir de, en función, la expansión que logramos en función del equipo que utilizamos, y si toma aire exterior, por ejemplo, se penaliza el hecho de tomar aire bajándole el rendimiento al equipo. Ahí acá vamos una serie de fotos de las distintas, de un hangar ya cubierto. Equipos portátiles, carros de espuma de baja expansión o equipos para utilizarlo con media expansión, equipos portátiles para el uso con alta expansión de espuma, carros móviles. Este carro permite lo que veíamos hoy, el monitor eductor conectado al tanque de espuma, alimento el carro con agua y puedo tener una solución fácil para mover dentro de planta. Esto es para situaciones de emergencia. Si tengo un parque de tanques, no voy a usar este tipo de equipo, sino más bien lo voy a usar para apoyo, pero no como combate principal. Y acá hay una serie de fotos un tanto entretenidas de lo que se puede lograr con un buen cañón de espuma y una buena instalación de mangueras y una buena presión de suministro. Estas son prácticas con cañones de descarga de espuma. Acá decíamos lo que comentaba hoy. En este caso lo que tenemos es los generadores de espuma conectados a una serie de ductos. Estos ductos probablemente estén conectados al exterior, de manera a hacer una toma exterior. Si yo quisiera poner estos generadores, no hacer el ducto de conexión y simplemente tomar aire del interior del hangar o del galpón, de alguna manera lo que me dice la norma es que tengo que castigar el rendimiento y bajarle cuánto rinden estos generadores. Acá vemos un tercer generador, este sí está conectado en la pared y este toma al exterior. Eso también es algo importante. Los generadores se pueden conectar en techo o en pared, con toma hacia el exterior por techo, con toma hacia el exterior por las paredes, o en posición vertical o horizontal, toma de ductos. Depende cómo lo estemos diseñando y depende del equipo que estemos usando y los accesorios que vamos a utilizar. Bien, hasta aquí un poco la presentación. Me pasaron un par de preguntas, si me dan unos minutos. Me pasaron las preguntas por WhatsApp, si me dan unos minutos las busco y damos atención a ellas. ¿En qué material no se debe aplicar espuma? Bien, primero empecemos por lo que se debe. Hidrocarburos, alcoholes, éteres, es principalmente el uso que se le da. Materiales clase A, se puede utilizar espuma. ¿Dónde no se puede utilizar? En materiales que reaccionen con agua, porque básicamente la espuma es agua. Algunos materiales peróxidos que reaccionan con el agua. No se debe utilizar con equipo eléctrico energizado. Sí hay aplicaciones de espuma para transformadores o de agua de diluvio para transformadores. ¿Cuál es la lógica de esa aplicación? Cuando hacemos un diseño de protección para transformadores, lo que nos dice la norma, primero, distancia. Tiene que haber suficiente distancia entre los transformadores y no tiene que hacer más nada. Segundo, si usted no tiene distancia y los transformadores están muy cerca uno del otro, construye un cortafuego, una pared, que no solo cubra el transformador, sino que sobresalga por frente y por alto y por fondo del transformador para impedir que si un transformador se prende fuego, contagie al de al lado. Tercero, si no tiene espacio para la pared cortafuego o las distancias son muy cortas, aunque tenga cortafuego, la tercera opción que me da la norma es protéjalo con un sistema de diluvio o con un sistema de diluvio con espuma. En ese caso lo que estoy haciendo es, no estoy salvando el transformador que se prendió fuego, lo que estoy haciendo es impidiendo que ese transformador contagie a los transformadores de al lado. El transformador ya lo perdí, cuando descargo el agua voy a tener el
hermoso y un violento cortocircuito, pero ya no me interesa proteger el transformador. Lo único que me interesa en esos casos es evitar que se propague a los demás equipos. Entonces, el agua no se usa para aquellos materiales, la espuma no se usa para aquellos materiales que reaccionen con agua, no se usa en fuegos eléctricos. Y en general no se usa para fuegos clase A en el exterior. Si yo tengo que apagar un depósito al aire libre de mercancías tipo A, no voy a lograr que la espuma se fije a las paredes, sino que va a escurrir hacia abajo, porque una de las propiedades que tiene es una baja tensión superficial. Esa baja tensión superficial lo que permite es que cuando la descargamos sobre un combustible como hidrocarburo, la baja tensión superficial hace que rápidamente camine la espuma sobre el combustible. Espero haber contestado. Si esta pregunta venía por parte de Carlos Herbas y era ¿en qué materiales se debe aplicar espuma? Si no fue suficiente la respuesta, pregunten nuevamente y ampliamos un poco más. Segunda pregunta, Mauricio Clavijo. ¿Qué porcentaje de agua debe tener el tanque para que no se dañe el bladder por el peso del concentrado por la fijación en los flanges? ¿Qué porcentaje de agua debe tener el tanque para que no se dañe el bladder por el peso del concentrado? Volvemos para aquí. Vamos a ver un poco cómo es el bladder. Está un poco lejos. Cuando nosotros tenemos el bladder, esta es la vejiga, aquí adentro debe haber espuma. Entre la vejiga y el bladder no debe haber agua. Si yo opero el bladder, lo que tengo que hacer es luego que opere el bladder, hacer los trabajos de limpieza, mantenimiento y demás, y escurrir el agua que haya quedado entre la carcasa y el bladder y reponer espuma. Entonces, no sé, de vuelta, si eso no contesta la pregunta, amplíen la misma y tratamos de ser más claros y específicos. También Mauricio Clavijo pregunta, ¿cuál es el tipo de tubería instalada en la línea de solución del concentrado hasta la descarga de espuma? El tipo de materiales, no lo tengo aquí de memoria, hay una ficha técnica de los materiales que están permitidos, ya sea para lo que es línea de concentrado, como lo que es la línea de espumígeno. Hay una ficha específica, hay que revisar la ficha de vuelta. Si hacen la consulta, después al final vamos a poner un correo de FeedFlow para que hagan la consulta. Le hacen la consulta, FeedFlow les puede dar el apoyo correspondiente. Ya les digo, hay una ficha técnica específica de materiales a usar para contacto con concentrado. Por eso también nosotros, dependiendo, recomendamos que el bladder ya venga, ya sea preinstalado de fábrica o preinstalado de los distribuidores, que son los que manejan cuáles son los materiales aptos para este tipo de soluciones. Siguiente pregunta de Daniel Hernández. ¿Cuál es el procedimiento para la puesta en marcha de un monitor de espuma oscilante? Está un poco complicado explicarlo a través de web. De vuelta aquí, más bien recomendaría que se pongan en contacto con el distribuidor y que pueda hacerles una visita y verlo en vivo, cómo se pone en marcha el equipo, en función de revisar las fichas técnicas, el detalle de cómo se instala este equipo. No tengo un detalle, es un poco una presentación general, no tengo el detalle específico de este monitor.
¿Qué calidad debe tener el agua para reaccionar con la espuma? Es una pregunta de Luis Enrique González Alzamora. Se utiliza agua de calidad potable. La definición de potable no es totalmente exacta, pero digo, eso es un poco las restricciones. También hay aplicaciones y se puede utilizar con agua de mar. Hay que revisar las fichas técnicas de la espuma específica y si es posible utilizarlo con agua de mar, hay que ver las condiciones de la espuma, el concentrado y demás. Pregunta de Diego Mozo. Respecto a los 35 pies al bladder, ¿qué accesorios debemos tomar en cuenta para obtener las longitudes equivalentes? Hay que hacer un cálculo de pérdida de carga. Los 35 pies, hay que hacer un cálculo de pérdida de carga. Los 35 pies son en línea recta. Lo que hay que revisar es la ficha del equipo específico. En la ficha lo que dice es la presión de llegada que tengo que tener al equipo. Lo que estamos dando es una referencia para ver cuál es la medida. 35 pies lineal, si tengo codos y accesorios tendré que hacer el cálculo de pérdida de carga correspondiente y definir esos 35 pies, cuál es la longitud equivalente que me da al poner los accesorios. ¿En qué norma NFPA puedo ver? No la puedes ver en una norma NFPA, lo tienes que ver con el fabricante o con el distribuidor en forma local. Difícilmente una norma te vaya a dar cómo se pone en marcha un equipo específico de un fabricante. Pregunta de Daniel Hernández. Siguiente pregunta, Alberto Andababaca. ¿Es factible usar una combinación de espuma y agente limpio tipo PQS o quito efectividad a la espuma? Se puede usar cualquier combinación siempre que sea usado de la forma, en el orden y de la manera correcta y con un diseño adecuado. ¿Cómo trabajan los PQS? Básicamente trabajan por reacción química. ¿Cómo trabajan las espumas? Básicamente trabajan por aislar de alguna manera los vapores. ¿Puedo utilizar los combinados? Voy a dar una respuesta absolutamente ingenieril. Depende. Veamos cuál es el caso puntual, veámoslo con el distribuidor. A partir de eso podemos decir, bueno, sí, se puede aplicar PQS en este caso, se puede aplicar espuma en este caso, se puede aplicar PQS y después, y antes, o, bueno, todas esas cosas son las que hay que ver en un caso particular. Los mecanismos de trabajo son distintos, pueden llegar a ser compatibles, hay que ver, bueno, cuál es el tipo de aplicación, cómo voy a hacer, cuál es el resultado de descargar polvo, qué va a pasar si tengo líquidos combustibles, y un montón de factores que son bastante complicados de evaluar en un caso genérico. Carlos Francisco Medina Jurado. Para almacenes de hidrocarburos en cilindros, ¿es exigencia de NFPA instalar rociadores de espuma o puedo utilizar gabinetes contra incendio? De vuelta, aquí la respuesta es depende. Dimensiones del almacenamiento, tipo de almacenamiento, estantería, rack, piso, tambores de 200, tambores de 5, granel, tengo dique, no tengo dique, tengo entrada, no tengo entrada, tengo ventilación, no tengo, bueno, todos esos factores son los que hay que estudiar, pero eso es NFPA 30. NFPA 30 no es una norma de espuma, es una norma de almacenamiento de combustibles. Entonces tengo que ir a esa norma, estudiar cómo compatibiliza mi depósito con esa norma y a partir de ahí tomar soluciones. Protegerlo solo con gabinetes es un poco complicado. Si tengo un derrame de combustible y el combustible se prende fuego en el piso, tratar de combatirlo solo con agua, normalmente lo que hace es que el agua no flota en el combustible, voy a tener mi capa de agua por abajo,
mi combustible o mi derrame de combustible por arriba, el incendio por arriba, y en lugar de extinguirlo puedo llegar a lograr a desparramar el incendio en un área mayor a la original. De vuelta, depende. Tengo dique, no tengo dique, tengo estante, no tengo estanque, dique, qué tipo de estantería, qué tipo de tanque estoy usando, de 200, de 5, cerrado, no cerrado, ventilado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era una pregunta de Carlos Francisco Medina Jurado. ¿Cuál es la frecuencia para el mantenimiento de la espuma de los equipos? La norma recomienda anualmente sacar una muestra de espuma y mandarla al laboratorio para analizar si se mantienen las propiedades. Pregunta de Jonathan Leáñez. Pregunta de Gaby Marta Segaragüero. ¿Cuánto tiempo tiene garantía el concentrado? Bien, pregunta un poco complicada en los últimos tiempos. Hasta hace año y medio había una ficha de concentrado donde establecía, dependiendo el tipo de espuma, la duración. Andaba en el entorno de los 15 a 20 años. Esa ficha hoy está, digamos, descatalogada y hay una revisión porque las espumas se empezaron a vender hace unos 15 o 20 años y siguen en buen estado. Entonces hay una revisión a ver si se va a mantener esa vida útil de las espumas o si se va a ampliar de alguna manera las espumas. Pero no estamos hablando de menos de 15, 20 años, siempre y cuando el concentrado se almacene en las condiciones que indica el fabricante, que indica el envase, se mantenga en el envase original, no se contamine, y algunas recomendaciones más que apuntan a voy a hacer una analogía con lo que es un automóvil. ¿Cuánto dura el aceite? ¿Cuánto dura el automóvil? Bueno, si le hago los cambios de aceite correspondientes, le hago los mantenimientos, es una cosa. Si no hago esos mantenimientos, la duración es menor. Bueno, en las condiciones adecuadas de almacenamiento, entre 15 y 20 años, es una duración promedio estándar y buena para las espumas. Jorge Cabral Lipensa, ¿hay algunos equipos que puedan tener menos de 350 galones de caudal para extinguir incendios de baja magnitud? Si son ULFM, habría que ver específicamente qué es lo que se pretende diseñar, qué es lo que se pretende combatir, si están pensando en cámara de espuma, monitores FLR, digo, no sé en qué están pensando. De vuelta, recomiendo consultar con el problema específico al distribuidor, los puede apoyar para ver en qué están pensando y cuál es el diseño adecuado y cómo se puede trabajar ese caso particular. Era una pregunta de Jorge Cabral Lipensa. Pregunta de Carlos Francisco Medina Jurado. Para prueba de proporcionamiento de espuma FP, fluoroproteínica, es recomendable utilizar conductímetro. Tendríamos que revisar la ficha. Sí, para la espuma triple F, para la fluoroproteínica, tendría que mirarlo en las fichas de la fluoroproteínica. Esperen que me perdí. ¿Cuál es el tiempo, Jefferson Alberto Ramírez? ¿Cuál es el tiempo estimado que tarda en realizar el cambio de bladder de un tanque bladder? Bien, primero que nada, no les recomiendo que se les rompa el bladder porque el cambio es bastante complicado. Es bastante trabajoso y es bastante engorroso. Primero, el tiempo para el cambio es conseguir el repuesto y tenerlo a mano en el momento de hacer el desarme. Ahí, si tienen un caso específico, depende del tamaño del bladder,
vertical horizontal, consulten localmente con FitFlow y les podrá dar tiempo de entrega. Tiempo para cambio de bladder, con las condiciones adecuadas y las herramientas adecuadas y el personal adecuado, yo diría que no debería de llevarles más de una media o una jornada de trabajo. También depende del tamaño del bladder. Cuanto más pequeño es el bladder, tal vez la tarea no es más fácil, sino a veces se dificulta más, porque las bridas de sujeción son más pequeñas y es más difícil colapsar el cuello del bladder para poder retirarlo. Los bladders más grandes colapsan más fácil y es más fácil retirar el bladder, es más difícil maniobrar. Pero yo diría que con todos los materiales y el equipo y las personas idóneas, no debería llevar más de media o una jornada de trabajo, si todo va como debe y nada se complica. Jorge Cabral y Pensa, ¿se puede cambiar marca de concentrado de espuma teniendo en cuenta que marca X tenga 3 al igual que la marca Y? No. ¿Qué es lo que dice la norma? Primero, el equipo viene certificado para la espuma. Si yo tengo un bladder Ansul, viene certificado para mi espuma Ansulite. No viene certificado para espuma de otro fabricante. Segundo, ¿qué otra cosa dice la norma? No mezcle espumas de distintos fabricantes. Si usted tiene medio bladder lleno con espuma de un fabricante, no pretenda llenar el otro medio bladder con espuma de otro fabricante. Por supuesto, mucho menos con otras concentraciones, otro tipo de espuma. Segunda cosa que dice la norma importante, en caso de que esté durante un siniestro, o sea, tengo mi tanque atmosférico, estoy combatiendo un incendio, mi tanque atmosférico está casi vacío y la espuma que tengo es de otro fabricante, sí puedo reponer. O sea, en el caso de la emergencia, me permite hacer casi que cualquier cosa con la intención de que pueda salir del problema. En condiciones normales, con el bladder lleno, esperando para actuar durante 6 meses, la recomendación es use el equipo como está certificado. Y el equipo está certificado para el fabricante que vende el equipo y vende la espuma. Siguiente pregunta de Fabián Gómez. Sí se puede usar el uso de agua de mar en determinadas condiciones y con determinadas espumas. Hay que revisar la ficha y ver lo que se puede hacer. La pregunta era, ¿está seguro que se puede usar agua de mar? Sí, en determinadas condiciones. Diego Mozo, ¿qué porcentaje debo añadir para realizar pruebas? Interpreto que esto es, compré mi bladder, voy a hacer la puesta en marcha, más o menos lo que se estima, lo que se recomienda y lo que normalmente se hace es una descarga de 2, 3, hasta 5 minutos y de vuelta acá, depende del equipo que esté probando, pero tener una cantidad extra de concentrado para 3, 5 minutos de operación puede ser una medida razonable. Si todo va bien, en 2 minutos puedo tener espuma, puedo ver cómo funciona el equipo. Si algo va mal, está mal regulado, tengo un problema, tengo una obturación, puede ser que necesite más tiempo de descarga. Pregunta de Edward Wilson González Briceño, ¿se puede utilizar en hospitales? ¿En hospitales para qué? Si tengo tanques de combustible, tengo hidrocarburos, eso es para lo que se usa. En el hospital tengo una caldera de combustible y demás, bueno, sí puede ser un buen uso. Gabriel Roberto Ferreira Costa pregunta, ¿cuál es la presión de agua de trabajo más eficiente para el tamaño de las espumas producidas? De vuelta, depende del equipo, hay que ir a la ficha del equipo, el equipo me dice la presión de trabajo, la presión de entrada de este equipo es tantos bar y la presión máxima de operación es tantos bar, tengo que ir a la ficha y suministrar esa
presión de entrada al equipo. Siguiente pregunta, Johnny Jiménez. Las cámaras de espuma y los monitores de ANSUL están listados para trabajar con los diferentes concentrados de espuma. Hay que ir a la ficha específica, revisar la ficha y ver para qué están o para qué no están listados y homologados. Generalmente no hay mucho listado de monitores para espuma. Y hasta aquí fueron las preguntas. Espero que esto haya aclarado sus dudas. Ahí le estoy compartiendo en la presentación la pantalla para ampliación. De vuelta, en las preguntas surgían algunos casos particulares o temas puntuales. Lo mejor en esos casos es consulta al distribuidor, FeedFlow maneja información, puede soportarlos para hacer un diseño, tienen personal capacitado para soportarlos, darle información, ayudarlos con un diseño. En el caso que el diseño sea muy complicado y supere su capacidad de diseño, tienen contacto directo con nosotros los fabricantes. El apoyo que yo les pueda dar, encantado, y lo soportamos. Y de vuelta, si excede mi capacidad, tenemos en Marinet un departamento técnico capaz de resolver y con mucha experiencia para resolver situaciones y diseños. Eso fue todo por hoy. Si tienen alguna consulta adicional o requerimiento, tienen para escribir el mail info@feedflow.com.pe. Escriben allí y pueden darles la información que necesiten. La presentación la vamos a compartir previo solicitud a través de ese correo que aparece en pantalla, info@feedflow.com.pe, indicando los datos de quien lo requiere, nombre y apellido y, por supuesto, algún dato de contacto. Nuevamente, mi nombre es Diego Caligari, gerente de desarrollo de negocios para América Latina de Fire Suppression Product de Johnson Control. Y esto fue FeedFlow Fire School. Que tengan una buena jornada.